Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Azopardo, el stream de la CGT, como cada semana, acompañándote con lo más importante de la agenda de los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, que es ni más ni menos que la agenda de todos y de todas. Yo soy Juan Gentile, te saludo, qué lindo volver a estar haciendo, en este caso, el tercer programa de la segunda temporada. Estoy como cada semana junto a mis compañeros. Hola, querida Coti Lacambra, ¿cómo estás? Hola, Juan, buenas tardes a todos los que están del otro lado. ¿Qué jueves que es? ¿Qué frío que hace? Sí, ya ahora vamos a hablar del tema del frío, que es central acá. Se renueva el tema. Viene el frío, hablamos del frío, viene el calor, hablamos del calor, pero está bien que así sea. Es un tópico, pero sí. Para mí, mientras hace frío, no hay juernes. Bueno, ahora quiero que lo desarrolles. ¿Te tomaste? Era real lo del tema del uniforme. Es uniforme. Yo pensé que era una exageración futbolera, la semana pasada no, literal. Es una exageración, pero es parte de la realidad. Pero vas a trasladarse en la realidad y vas a venir con la de Argentina todos los jueves. Todos los jueves. Listo, perfecto, me parece muy bien. Rama Sosa, ¿cómo andás? Hola Bienvenido. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Hola a todos y a todas. Mucho frío. Yo hoy habré mandado en lo que va del día 40 y pico de audios. En todos, cada vez que tenía que decir jueves, decía viernes. Sí. No sé si es una expresión de deseo o Sí. qué pasa, pero este frío te da ganas de quedarte en casita. No, y tenía sensación de viernes este jueves porque estamos en la previa de un fin de largo. Creo que todos estamos ahí con necesidad de alguna comida calentita. Yo tengo el beneficio de ser sanitarista, porque tuve fin de largo. Qué bien. Claro, feliz día. Para todos los Viernes compañeros. pasado, ¿verdad? El viernes pasado, el 15 de mayo, el Día del Sanitarista, lo compartimos con casi 70 compañeros de la juventud en los establecimientos Varela. Ahí el taller más importante que tiene la empresa, histórico. La verdad que la pasamos muy bien, discutimos de política, de la realidad, de lo que se viene. Espectacular. Así que sí, un gran día del sanitarista. ¿Compartieron alguna cosita para tomar, para comer, como tiene que ser? Por supuesto, por Todo, supuesto. jornada por supuesto. completa. Jornada completa de militancia sindical. A mí siempre me interesa ese tema, vieron que lo meto, porque es algo central de mi vida, el tema de... Porque es taurino. La manchata, sí, Claro. Correcto, porque soy taurino como vos, Coti. Mancha que te va a fener. Es muy importante, mirá, sí, mirá, así mirá, es, mirá. así es. No, yo no manejo tema horóscopo, la verdad estoy muy... ¿De qué sí signo sos? Yo soy de Sagitario. Por eso no maneja tema horóscopo. Claro, Porque no lo beneficia. ahí va. Yo lo único que sé, yo a ver, en algún lugar escuché, lo que pasa es que van a sacar mi egocentrismo acá a la cancha y me... Bueno, que para eso Sagitario es el estamos. mejor signo, solamente eso. Bueno, qué sé yo. No sé si me lo dijeron por ser complacientes conmigo, pero No, bueno. yo sé poco, pero sé que Tauro es el mejor signo. Sí. Ah, mira, ahí va, Sí. ahí va. Los taurinos Tengo somos... dos taurinos, pero... Claro, es verdad, así. estoy en inferioridad de condiciones. Pero es cierto que siempre es lindo tener un sagitariano cerca. Gracias. Sí. Como que te rema los climas. Sí, Sí, eso es Siempre verdad, puede es salir un remador. viajecín. Igual para, no manejo mucho horóscopo, pero por una necesidad que Juan seguramente me puede llegar a entender más ver. que Coti, tengo un poquito ahí de noción como para poder hacer un juego No, de... bueno, y tengo ascendente en Acuario también, Ah, mucho bien, Acuario. carta natal. Claro, pero carta natal tenés tengo. un quilombo bárbaro. ¿Eh? Coti Bueno, lo un tiene día muy claro. tendríamos que traer a alguien que la tenga clara. Claro. ¿De verdad decís? Sí, sí. Bueno, pero algo... Me pone mal meterme en un rubro que en realidad... Yo leo lo mío, ¿viste? El taurino lee de Tauro, digo. Claro. Tremendo. O a lo sumo alguien que te interesa muy puntualmente a ver qué está pasando. Pero escúchame, podemos hablar, somos periodistas, tenemos licencia para hablar de todo. No podemos hablar de todo. Tenemos Sí. un mar de Quedamos en casi conocimientos, todo. pero de 2 centímetros de profundidad. Escúchame. Para, no me quiero olvidar, Sí, por favor. porque esta semana también fue 19 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora Fiscal, así que feliz día. Feliz día. Ahí para los Bien. compañeros de FIP Ahí también va. y Sí, gremios claro. varios. Que tienen que garantizar además la recaudación, la flaca recaudación Uf. del Estado en estos momentos. Que además a veces hacen esos operativos en algunos lugares donde son tipo terrenos baldíos, ¿vieron? Y van y hay una casa de lujo, un country. Eso, claro, eso claro. se hace coordinado en Sí. algunos casos con Arba, Ese cuando es es en la mi trabajo provincia y demás. soñado, te Ese, digo. ese trabajo Ir es en la espectacular. camionetita- Ir en la camionetita de AFIP y... Cazando Sí. Che, millonarios, esto está declarado como evasores. baldío. Claro, me agrada igual, ¿eh? Sí. Bueno, un abrazo Sí. a todos los compañeros. y Buscadores de compañeras. tesoros. Lo debe Muy hacer bien. con el grupito este que estuvo transitando por la villa vestido todo de negro, corte Oh, Darth y Vader Dios. y todos eso, Sí. buscando. No. Que incluso no lo metimos en los temitas del picadito, pero lo meto por arriba porque nada, me tomo el tupé. Que alguien, un vecino, muy sabiamente, ya que la vez pasada hablamos. Una vecina. Una vecina, perdón, del intelectual orgánico, una vecina les dijo muy claramente: vayan a buscar a Nordelta, que los verdaderos narcos están en Nordelta. Podés Son decir vecinos de operativo. ustedes, le digo. Claro. Claro. Operativo encabezó Jorge Macri. ¿Cómo es? Tormenta Negra. Tormenta Negra. Que sí, podría el ser una jefe novela de- de Andrea del Boca. Sí.
Sí, siempre. Muy berreta. Está el nivel de esta berreta, lamentablemente. Siempre estigmatizando, ¿no? A los Totalmente. habitantes de los barrios populares, ¿no? Y como bien le decía esa vecina, si uno va a buscar narcos en los countries, seguramente va a encontrar más que en las villas. Totalmente. Che, nos metemos rápidamente en el picadito de temas de actualidad para vos que nos estás mirando en tu casa, que quizás a veces estás medio saturada de información. Bueno, aprovechás a Sopardo en 10-15 minutitos al principio del programa, te cuenta lo más importante de la semana. En materia política, vuelve a resaltar cómo se están tirando con de todo, como se diría en el barrio, las distintas facciones, tribus del pequeño mundillo del oficialismo. Nos estamos riendo con Rama, pero lo voy a dejar a Rama que No, profundice. es que a mí lo que me pasa con el tema. ¿Qué pasa con eso? Ya haciendo el tercer programa y acá estando prácticamente en familia, Sí. soy un muchacho que me crié, que hoy Coti viene con camiseta de fútbol, entonces no los voy a poder decir tanto, pues me crié en el ambiente del rugby. Jugué al rugby toda la vida, mi hijo jugó. Entonces se imaginarán que mi círculo de amistad y mi círculo más próximo son más bien gorilones. Que yo les tengo mucho afecto porque compartimos un montón de cosas, pero políticamente estamos totalmente distanciados con algunos. Mucho libertario dando vuelta. Y entre esos, hay uno que es muy amigo mío que le dije, mira, Tommy, sinceramente te va a pasar lo mismo que pasó con el kirchnerismo, pero en rápido tiempo. Y todo lo que estamos viendo, o sea, hoy aparecieron audios de Javier Milei, que son casi parecidos al soy yo pelotudo de que tuvo Cristina con Parrilli. O sea, cositas que vos podés ver, cosas que capaz el peronismo o al peronismo se la adjudicaron. No digo que sean verdad, pero que por lo menos se la adjudicaron. En 12 años, estos tipos la están teniendo todas condensadas en 3 años. Sí, y además con una orientación en su gestión completamente opuesta, ¿no? De destrucción Totalmente. de los derechos. Sí, me parece que siempre es lo mismo, más allá de que obviamente siempre atrás está la construcción de una narrativa y hay una búsqueda en eso, por supuesto, pero cambia totalmente cuando el pueblo tiene para comer y guita en el bolsillo y en esta situación Ni vos tenés hablar. esos quilombos en un contexto que es tan hostil. Claro. Es muy difícil también. Igual están en ese momento donde hace varios programas decimos, bueno, igual mientras se equivocan ellos vamos a dejarlos. Sí. Están en ese momento de que igual los mirás de afuera y decís, tengo ganas de llamar a uno y decirle, chicos, basta, Sí. quédense quietos. Sí, ahí a mí me surge la duda, ¿no? Hasta qué punto les es conveniente o no. Está claro que genera un daño en la imagen del oficialismo, eso lo están dando cuenta todos los estudios de opinión, que por izquierda, por derecha, por el centro, todas las opiniones coinciden en que le genera efectivamente daño al presidente de la nación que aparezcan permanentemente escándalos de corrupción del jefe de gabinete. Ahora lo más fresquito, si te lo perdiste, es raro que te lo hayas perdido porque estuvo en todos lados. Se empezaron a acusar desde el sector de Santiago Caputo con el sector de Martín Menem de que había una cuenta apócrifa que controlaría o que aparentemente pertenecía al presidente de la Cámara de Diputados, utilizada para desgastar a distintos funcionarios del gobierno, para generar zozobra en el mundo de los trolls y usuarios de Twitter del oficialismo. Bueno, es toda una especie de novela por momentos que pareciera, a mí a veces me da la sensación de que se lleva un poquito la marca y que por atrás empiezan a pasar cosas Exactamente. más graves. Por supuesto. Sí. Con esto no quiero decir que sean genios maquiavélicos que tienen todo. Claro, si todo no le subimos registrado. demasiado el precio. Sí, claro, totalmente. Pero sí me parece que a veces ese caos, esa especie de cosa medio bola sin manija que parece tener el gobierno nacional, les permite tirar un poquito, estirar, ganar tiempo para hacer pasar algunas cosas por detrás. Yo creo que sí. Era mi mismo razonamiento mientras todo lo de estas últimas semanas. Me parece que a veces como les pasa con todo, se pasan de rosca. Entonces, justo escuchaba bien lo que estabas diciendo al principio, que es, esto claramente le hace mal a la imagen del presidente. El problema es que, en general, si se daña la imagen del presidente, eso decanta en un daño que es a la sociedad. Sí. Entonces, porque no dejan de ser cosas reales. El hermano Adorni se olvidó que había heredado un montón. A mí no se me ocurriría heredar 2.000 pesos y olvidarme que heredé 2.000 pesos. Es raro todo. Gana de heredar Y la pregunta por lo menos siguiente 2.000 es, pesos. ¿esa plata de dónde sale y dónde debería haber ido? Claro. Sí. Entonces, ese es el daño a la sociedad. No es que no es gratuito para nosotros. Es lo mismo, en un contexto que es cada vez más hostil. Sí, Está totalmente. muy caro viajar, uno no puede evitar viajar porque quiera trabajar. La verdad, los compañeros que tienen muchos laburos están empezando a saltearse comidas, la situación en los barrios
es de emergencia y... Sí, si la pasás mal en tu día a día, ver funcionarios de primer orden... Deja de ser gracioso, ¿viste? Claro, haciendo es operaciones como- de cientos de miles de dólares Exacto. en negro, subiéndose a aviones de lujo para hacer viajes que primero dicen que no hicieron, que después... Sí, por supuesto que es... parece que se te ríen en la cara. Entonces eso lógicamente genera... Eso genera bronca. Pero hay una máxima que es cuando no hay pan que haya circo. Totalmente. ¿No? Entonces digo, cuidado, digo, está bien que lo comentemos, digo, acá lo tenemos que traer y por supuesto es central en la agenda política de esta semana, pero nunca hay que dejar de señalar lo otro, ¿no? La falta de pan. Digo, hablemos del circo, pero hablemos todo el tiempo de la Claro. falta de pan, porque si no, Sí. nos entretenemos viendo los malabares, ¿viste? Porque por alguna razón también lo sostienen, que es lo que charlamos en los últimos programas. Por alguna razón sostienen a Adorni, por alguna razón sostienen al presidente saliendo a hablar del tema también, que planteó, bueno, salió a defender a Martín Menem, a decir que la cuenta no Y era para mí de lo él. más grave de esta Bueno, en fin. semana es la discusión sobre la ley de zonas frías. Sí, claro, bueno. Estamos en una remala. En el medio de todo este quilombo pasa una sesión en el Congreso, por lo bajo se podría decir, si bien es una sesión pública, donde se cambia el régimen de subsidios en la puerta del invierno. Ya tenemos las temperaturas bajas por estos días. Casi 2 millones de personas dejan de percibir el subsidio para el uso del gas y de la calefacción en sus casas, ¿no? Casi 2 millones de personas automáticamente. Sí. O sea, con lo que se entiende que después va a ser un sistema de registro obligatorio donde ahí puede decantar en otras personas que pierdan el subsidio también. Así es. Sí. O sea, porque creo que en el cálculo fiscal, de ahorro fiscal que había hecho el gobierno, lo que se entiende es que el promedio debería ser de 3 millones y medio de personas que pierdan el subsidio. Claro, sí. 1.600.000 es la que los pierden ya, si se aprueba. Esto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, todavía falta que lo trate el Senado de la Nación. Los números indican que si se repite más o menos lo que pasó en la Cámara de Diputados, va a salir aprobado en el Senado. Automáticamente 1.600.000 personas lo pierden y después cuando se hace el cálculo puede ampliarse a 2 millones o más también. Porque eso es en función, ahora se corta a partir del ingreso. Antes era automático, era sobre la boleta. Vos vivís en zona fría, que por supuesto hay lugares, históricamente zona fría se lo catalogaba a la Patagonia o al norte del país, las zonas cordilleranas. Bueno, pero si vos vas al interior de la provincia de Buenos Aires o si vas al interior de la provincia de La Pampa, tenés 5 grados bajo cero en invierno y necesariamente una familia necesita tener prendida la estufa todo el día. No es un lujo, digamos, ¿no? Bueno, eso pasó también en la Cámara de Diputados en estos días, junto con la llamada ley hojarasca, que es otra cosa que se aprobó en la ¿Cómo Cámara le de meten Diputados. esos nombres? Sí. También, sí, Ah, como no. gancheros, ¿no? Sí. Sí, además si vos ves las noticias de la ley hojarasca te hablan de la ley de la paloma mensajera, de la ley del castigo con azotes, que son Claro. leyes que están en desuso. Ay, Dios mío. Que en realidad no hace falta derogarlas porque ya hay una figura legal que es para aquellas leyes que ya están fuera de actualidad en términos casi lógicos, Sí. que están obsoletas. Entonces no es necesario derogarlas, pero sí te meten en el medio de la ley hojarasca la derogación de la ley que declara de interés público la producción pública de medicamentos y de vacunas, por ejemplo. Entonces ya no es más de interés público del Estado producir medicamentos, por ejemplo, y te la meten en el medio con el certificado de la paloma mensajera, ¿no? Bueno, esto pasa mientras se tiran con todo Santiago Caputo, Claro. Martín Menem, sale a hablar el presidente, si la cuenta de Rufus, periodista, eso no es. El paño está complicado para analizar todo. Exactamente. Entonces todo el tiempo linkeamos con lo mismo, ¿no? Hablamos de todo esto y terminamos linkeando con lo mismo, que es la realidad concreta de las mayorías populares en la Argentina, que están cada día peor, que tienen que pagar más caro. Ahora vienen más aumentos también, tienen que pagar más caro la nafta, la calefacción, la comida, las deudas de las familias, tema que estamos trayendo también todas las semanas, ¿no? Con las tarjetas de crédito, con las aplicaciones financieras también, que Se les cobran acerca un mitad de interés año, se tremendo. renuevan la mayoría de los alquileres. Sí, bueno, ni me hables de eso porque... Las mitades de años y los fines de año son las renovaciones de la mayoría de Sí. los alquileres. O sea, es muy compleja la situación y también hay que hablar un poco de esto, ¿no? ¿A Sí. qué le echan luz los medios de comunicación? Porque son muchos días en pantalla de apareció un audio de tal, Rufus al final era tal, Santiago se Claro. pelea con cuál, Sí. Milei dice que es como su hermano. Y bueno, y en el medio todo esto. Sí, totalmente. Bien, en ese sentido, en términos de las condiciones concretas de vida de las mayorías, marcha federal
importante ayer contra el ajuste en salud. Trabajadores, trabajadoras de hospitales públicos, médicos, residentes, todos aquellos que cotidianamente llevan adelante la enorme tarea de darle salud pública y de calidad a nuestro pueblo. Bueno, se movilizaron a la Plaza de Mayo en el día de ayer en reclamo porque la política de ajuste del gobierno nacional también recae sobre los hospitales públicos, sobre el servicio público de salud, que en muchos casos están teniendo que reducir servicios, cerrar quirófanos porque no tienen insumos, porque, bueno, por supuesto que no es una crisis nueva, sino que se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero la profundización de los problemas en estos 2 años también en el sistema público de salud es muy evidente, lo cual impacta directamente en la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, que además es algo distintivo de nuestro país, ¿no? La atención pública en salud, que vos llegás a una guardia, no te preguntan ni cómo te llamás, ni en qué país naciste, ni si tenés o no tenés documento. Lo primero que hacen es operarte o suturarte o hacerte lo que te tengan que hacer y después te preguntan el resto. Sí, que incluso tiene una trampita este juego, ellos que vienen a achicar el Estado. O sea, cuando vos deteriorás tanto las condiciones del pueblo, básicamente lo que termina necesitando el trabajador de AP es acceder a más Estado. ¿Por qué? Porque cuando vos no podés pagar más la prepaga y tenés que ir a atenderte al servicio público hospitalario y está cada vez más deteriorado, bueno, esas guardias eternas explotadas de gente, bueno, van a estar más explotadas de gente. Entonces, me parece que ahí estos tipos que vienen a achicarlo, lo que obligan a la gente es a necesitar cada vez más al Estado. Sí. Es una problemática enorme. Sí. Es ese triángulo, igual sucede siempre. El Estado, lógicamente, tiene sus anticuerpos, que somos los trabajadores del Estado, que sostenemos, y pasa en la salud pública. Yo no puedo dejar de pensar qué difícil pelearse con la salud. Porque esto que decía Juan, nosotros somos un país de acceso de puertas abiertas, no preguntamos de dónde venís ni cuánto tenés, hay que atenderte, también es porque está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Claro. O sea, nosotros no podemos primero preguntarte de dónde venís o cuánta plata tenés para poder definir si te vamos a atender o no. Forma parte de nuestro ser nacional. Entonces, es muy complejo. Yo creo que igual es una buena puerta porque la sociedad está empezando a debatir desde otro lugar, porque la salud es un límite para todos. No es un límite porque, con los chicos no. Es un límite porque todos necesitamos acceder a ella. Y hoy la destrucción de la salud pública impacta en la salud privada. La destrucción y la persecución que hay con las obras sociales sindicales impacta directamente en la salud privada. Hay compañeros, compañeras, hay familiares que pagan planes de salud que son muy costosos y te dicen que van a sus sanatorios que son privados y que son excelentes y les cuesta muchísimo acceder a la atención. O sea, si no tienen una urgencia, tienen un turno de acá a 3-4 meses. Entonces, eso está íntimamente vinculado con el deterioro de la salud pública y con la amenaza permanente sobre este achique del Estado. En eso está. La falta de regulación siempre hace que te quiten servicios, no que tengas más servicios. Sí, además todo el mundo tiene un familiar que tiene un tratamiento de por vida. Es habitual que tengamos a alguien con un tratamiento ya sea oncológico o ya sea de cuestiones que tienen que ver con la movilidad. Bueno, en muchos casos eso se trata a través de las obras sociales de los sindicatos o también en muchos casos a través de la salud pública en los establecimientos que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Toda esta situación está con un grave deterioro, es lo que se denunció ayer en la movilización, que se suma a lo que fue la semana pasada la movilización por la educación pública. ¿No? Empiezan a aparecer ese tipo de reclamos cada vez con más fuerza en este contexto. Y es importante, lo último, que aparezcan sectorizados para que no te corran con esto de es una marcha política, ¿no? O sea, sí. Por supuesto, Sí, todas las marchas son políticas, todas las marchas son política. políticas, pero al hacerlas sectorizadas, mirá, esta es nuestra crisis en educación, esta es nuestra crisis en salud, Total. esta es esencial. 2 datitos económicos importantes esta semana que no quiero que nos olvidemos. Dio la inflación mayorista 5,4% en abril, dato que alarma al gobierno, sobre todo porque el presidente había dicho que la inflación mayorista es la que anticipa la inflación minorista, lo dijo en muchas oportunidades. Igual ahora seguro va a decir otra cosa. Sí, eso. Tienen un Sí. problema con el archivo. Sí, sí. Terrible. Ya como que ni hay que entrarle por ahí. No. Porque uno se termina mordiéndose la cola en ese sentido, pero sí, es un dato
dato concreto de estos días, que la inflación mayorista, bueno, impulsada por el aumento del precio de los combustibles, ¿no? Eso también hay un consenso en ese sentido, en función de lo que es el conflicto bélico en Medio Oriente, el estrecho de Hormuz y demás, eso hizo que haya una suba en términos globales del precio de los combustibles. La inflación mayorista viene empujada por esto que te veníamos contando, por el precio del petróleo, pero por supuesto también por las condiciones concretas de la Argentina, que en este caso también esta semana se conoció el recorte presupuestario. El gobierno hizo un recorte del presupuesto que aprobó el año pasado, 2,5 billones de pesos de recorte. Recortó su propio presupuesto. Así es. Y que la mitad de eso afecta directamente a las provincias. Sí. Eso también hay que leer los anexos, chicos. Eso para el que le gusta y el que se quiere enterar, hay que leer los anexos. En los anexos está todo, el recorte es brutal. Sí. Atención con cómo se van a plantar los gobernadores y las gobernadoras del interior del país, porque, tienen que necesariamente generar algún tipo de interacción con el poder económico y político central de la Argentina. Te están recortando los recursos de una forma abismal en este caso. La mitad del recorte presupuestario a nivel nacional afecta directamente a las provincias. Bueno, después cuando vemos el poroteo en la Cámara de Diputados, claro, ¿no? Bueno, vos, Juan, que sos un bicho de ahí del Congreso, lo debés tener más Sí, claro, pero en el Senado ¿viste? también. Es una locura. Sí. O sea, yo no lo puedo entender. Bueno, qué sé yo. También, a ver, ahí es interesante, otro día, si quieren, nos metemos, profundizamos un poco en el tema parlamentario, porque ahí aparece un juego, ¿no? Entre los representantes de las provincias y los representantes del gobierno nacional. A ver, ¿qué necesito vos? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas vos? ¿No? Claro. Digo, yo necesito que me apruebes esta ley a nivel nacional. Bueno, vos de la provincia me vas a dar los votos. No, pero pará, yo tengo parada la obra en mi provincia, tengo parados los fondos. Bueno, a ver, eso es un toma y daca que es lógico, porque vos también sos gobernador de una provincia y tenés que garantizar los fondos para pagar los sueldos, para hacer la obra. Digo, ¿no? Ahí también a veces aparece cierta, me parece, estigmatización de si el gobernador es un tipo malo que quiere hacer 2 cuadras de asfalto donde te entrega todo. Bueno, digo, también hay una lógica. Pero después hay que ver, digo, qué es lo que estás votando, qué es lo que están votando tus diputados. ¿Y a cambio de qué? Y en ese sentido, digo, no es una cuestión transaccional en términos de dinero, digo, claro, en términos de daño y beneficio para la población, ¿no? Sí, hay que ver también hasta dónde llega esto de... A mí me causa mucha gracia cuando por ahí vos tenés un diputado o un senador que viene votando medio como todo en el mismo sentido y cuando recibe el llamado dice, no, pero yo tengo que representar a mi provincia. Me voy a decir, pero todas las anteriores... pero en las Antes anteriores... representabas de otra manera. Está bueno también que profundicemos otro día para poder entender un poco mejor esto. Sí, por supuesto, por supuesto. Che, mirá, yo te voy a leerlo con la noticia, la última noticia de este resumen, que es Yanina Latorre en el Para stream. mí es digno de que lo veamos. Lo vemos primero. Sí, antes para de mí hay que comentarlo. verlo. A ver. De Servicios Sociales de Segura, que era un sindicato, todos peronistas. Yo era más chica, no era contestataria. Cuando recién me recibí tenía buen promedio y en la facultad había como una bolsa de trabajo. La Yo por compañera. una pasantía fui de contadora del Una Instituto de pasantía. Servicios Sociales de Seguros. Que el día que dije que era la novia de Diego Latorre, porque Diego en ese momento era mi novio, nada más que él vivía en Europa y yo en Buenos Aires. Estaban chochos. No lo podían creer. Claro, como la contadora, cuando había que ir a las marchas con los bombos, la empanada y el vino, fui y me senté ahí a aplaudir. Se le mezcló Claro, la no lo haría ni en feña, pedo. boludo. Hay una señal en la torre que Ay, estuvo en una nosotros nos están marcha. cagando porque estamos yendo a las marchas sindical. equivocadas. Lo doy todo, o sea, yo me comprometo con la causa, ¿me Increíble. entendés? Estaba ahí con el vino y las O sea, yo vengo empanadas. acá y te contesto todo y Empanadas. vengo y me río, por eso me cansa ir. Y si yo vengo acá te lo doy todo, Obvio. porque no te voy a joder. Hay algunas que te dicen, sí, Claro. no, No, sí. bueno, ¿para qué vine? Vale, andate, andate. Yo trabajo. Andate a tu casa. Mira Está bien. Yanina Latorre, qué bárbara. Le agradecemos a los compañeros del canciller, que son los que nos han pasado el video, hallazgo de ellos, porque no giró tanto, No. pero no sabíamos que Yanina Iba a Latorre decir, había qué tenido hallazgo, claro. sí, un pasado sindical. No sabemos bien en qué tipo de movilización, porque vos decís algo tradicional de una movilización callejera, no sé si decís empanada y vino, decís, no sé, chori, Claro. decís alguna parrilla. Ella dice que había bombos, empanada y Bueno, vino. está bien, qué sé yo. Todos Por ahí- peronistas, casi Yo con siento- asco lo dice. Sí. Todos Bueno, peronistas. claro. Yo siento que hemos sido engañados todos estos años. Sí, que te faltó la empanada. Claro. Claro. Vamos a pedir un retroactivo. Con retroactivo, Con las empanadas empanadas. con retroactivo. Sí. Bueno, qué sé yo. Che, Ojalá que vuelva la compañera Yanina. sí, siempre hay lugar. Siempre hay lugar. Peronismo Nosotros tiene siempre abraza a tenemos todos. los brazos abiertos. A todos. Cuando quiera, hacemos Y a unas todas. empanadas. Fratelli tutti. Fratelli Fratelli tutti. Sí. Exactamente. Le pediríamos por ahí a veces que baje un nivel de gorilismo en sangre, un cacho.
si se puede. Eso porque dejó de comer empanadas, tomar vino y Sí, tocar bomba. bueno, Exactamente. claro. Ahí está, ahí Se vemos fue a la Europa, causa. como que ahí falló. Claro. Ahí vemos la causa. Che, te contamos a vos que estás del otro lado cómo sigue este programa de Azopardo. Ya en un ratito vamos a estar conversando con dos compañeros y compañeras del INTI, el Instituto Nacional Tecnológico Industrial, que está atravesando un conflicto importante hace largo tiempo, con despidos, con vaciamiento de la política, y sobre todo porque es importante que exista y defender y que siga existiendo un instituto como es el caso del INTI. Hay una cantidad importante de institutos en la Argentina que están orientados a sostener, apuntalar en términos tecnológicos, industriales, la producción de las empresas y las industrias argentinas, también en términos de seguridad. Vamos a estar conversando con ellos acerca de el INTI como organismo, su función en términos sociales y también puntualmente del conflicto sindical que vienen atravesando. Y después tenemos la nota política. Importante, potente. Invitadazo. nota. Sí, va a venir a conversar con nosotros Juan Manuel Olmos, es el titular de la AGN en este momento, pero es uno de los dirigentes más importantes del peronismo, puntualmente del peronismo de la capital federal, pero también es uno de los armadores de lo que se dio a conocer el espacio de Parque Norte o el peronismo federal de Parque Norte que se presentó hace algunas semanas y que creo que está preparando un nuevo encuentro. Están armando, pareciera parecer, un segundo encuentro. Sí, y sobre todo que viene jugando, salió a jugar fuerte ese espacio, digo, Olmos viene planteando que tiene que haber paso, tiene que haber internas en el peronismo, viene teniendo definiciones fuertes, así que lo vamos a estar conversando con él. Y creo, me contaron que Coti preparó algo para hacer un bloque especial. Hay algo que... ¿Con qué tiene que ver? Para todos y todas. Vendamos un poquito, una ventita. Tiene que ver con lo único en lo que deberíamos estar pensando todos y todas los argentinos para no preocuparnos tanto por todo lo que repasamos antes. Más importante que todo lo que Porque la charlamos. realidad... No es más importante, pero nos va a permitir fingir demencia, claro, aunque sea un mes, que nos Sí. lo merecemos, que es el Mundial. Espectacular. Pero vamos a agarrar ahí una cosita muy de nicho, que yo sé que les va a gustar, mucha data, que está bueno saber para compartir en los asados. Muy bien, con toda empieza este tercer programa de Azopardo. Quédate ahí que ya venimos con toda. ¿Qué proyecto de país nosotros queremos? Y claramente la sociedad argentina quiere un proyecto de país que sea con educación pública. Llenar una plaza en todo el país, no solamente acá en el epicentro de la capital, que es Plaza de Mayo, reclamándole al gobierno nacional que cumpla la ley de financiamiento, pero sobre todo demostrando el valor que tiene la universidad pública a lo largo y ancho del país. Una demostración contundente de la sociedad argentina de que la ley se tiene que respetar, de que la educación pública tiene que ser financiada y sostenida en el tiempo. Llevamos más de 200 días sin que esta ley se aplique y eso tiene también un deterioro en nuestras unidades académicas y en las distintas instituciones muy grande, donde docentes y no docentes no solamente están viendo el irse a buscar otros trabajos porque hoy con los salarios que tienen no llegan a cubrir la canasta básica. Cuarta marcha federal universitaria que siga teniendo masividad y que siga siendo contundente, demuestra la importancia que tiene no solamente para los estudiantes, para los docentes y para los no docentes, sino para toda la sociedad argentina. La sociedad defiende la soberanía del conocimiento puesta al servicio de nuestra comunidad. Nosotros no podemos pensar una universidad pública desanclada del proyecto de país que queremos. Para quien no sepa, se transformó en unidad organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, conocida como INTI, acotando sus funciones. El INTI, la verdad que se ha convertido en un obstáculo para la industria. O sea, se creó supuestamente para ayudar a la industria, pero en realidad después terminó siendo la gestora de un montón de certificados, trámites, requisitos que se le iban poniendo a la industria. Avanzando día a día con la desregulación. Uno tiene que avanzar con los cambios. Bueno, y esa es una tarea, Eduardo, va a ser una tarea de mucho tiempo. Lo importante es seguir avanzando todos los días. Una física nos decía recién que ellas homologaban las pilas para que sean aptas, que no generen peligro ni daño a niños ni nada en Argentina. Cuando me trajeron el tema le dije, che, no me rompan con esto, ¿qué es esto? Y después me di cuenta que era una cosa bastante importante. O sea, va a haber menos gente trabajando. Sí, va a haber menos gente trabajando. Va a haber menos gente trabajando. Va a haber menos otra gente. A mí me parece increíble esta idea de que el presidente siempre, sus reformas son más libertad, más capacidad de la gente de encontrar aquellos puntos donde puedan estar mejor y me parece que va a ser súper interesante ver.
Muy bien, y seguimos en Azopardo, el programa de la CGT. Recorríamos recién las declaraciones del agradable funcionario Federico Sturzenegger. Si no te diste cuenta, es irónico. Mi calificación, una persona que continúa volviendo a hacerle daño al país una y otra vez. Se repite la historia, la misma carita. Bien, estábamos hablando del conflicto en el Instituto Nacional Tecnológico Industrial, el INTI, que viene atravesando un proceso de desguace, despidos. Nos interesa, por supuesto, remarcar la actualidad del conflicto, que nos lo cuenten, pero también la funcionalidad, la importancia y la historia de este organismo que es tan importante para las pymes, para la industria argentina, para la producción, para la seguridad también, en muchos casos. Para conversar acerca de esto estamos en este caso con Gastón Shermana, técnico electrónico y trabajador del INTI, y Elizabeth Díaz, secretaria general de UPCN del INTI. ¿Cómo están, Gastón, Elizabeth? Gracias por haber venido. Buenas tardes. En principio, agradecer el espacio para que podamos contar el conflicto que estamos atravesando desde que asumió este gobierno. Venimos peleándola a principios de este gobierno. Se nos comunicó a los sindicatos que se tenía que haber una reducción de personal, el cual nosotros hicimos una clase de movilizaciones, asambleas con los trabajadores para frenar esto, que el cual pudimos negociar, que no lo tomamos como un triunfo, que fueron retiros voluntarios, en el cual se fueron 376 compañeras y compañeros. Pero nada, ahí no paró nada. Claro. Siguieron y siguieron. Después fue la resolución 462 para hacerlo al INTI para que no sea más descentralizado. Pudimos acompañar desde el Congreso, con aval de nuestro secretario general, con Andrés Rodríguez, presentar en cada bloque para que se frene todo esto. Estuvimos ahí en el Congreso ese día de la votación y lo pudimos dar vuelta. Y este año, digamos, todos los años tenemos un episodio nuevo con el desguace que estamos queriendo hacer ellos hacia nuestros compañeros y compañeras. Este año le tocó a Metrología Legal, que acá, bueno, el compañero ahora va a contar en principio todo lo que es, y la baja de 900 servicios que le afectan al cotidiano de la gente. Ahí nuestra postura fue estar en estado de alerta y movilización y visualizar todo lo que se hace en el INTI hacia la afuera. Estamos haciendo volanteadas en distintos puntos: Retiro, San Martín, Constituyente. Nosotros estamos en la planta en el PTM, General Paz y Constituyente. Y que la gente se entere de todo lo que nosotros hacemos que le afecta al cotidiano. Así sea la tetina de un chupete, el plástico que envuelve un alimento, los radares de velocidad, el alcoholímetro, todas esas cosas las hacemos ahí, y si no las regularizamos nosotros, queda en manos del privado, y ya sabemos cómo es el privado, va a como puede. Y me interesa que profundicemos un poco en esto, para que le contemos a alguien que por ahí no está, o cómo lo hacen ustedes cuando van a una volanteada y se lo cuentan a una persona que se acerca. ¿Qué es el INTI? ¿Qué hace? ¿Por qué es importante defenderlo, que siga existiendo? ¿Cuál es su rol? Si nos pueden poner en tema en ese sentido. Sí, el INTI fue creado para ayudar a la industria, ¿sí? En todos los aspectos de la industria, ¿sí? Y también para transferir tecnología. O sea, el INTI desarrolla tecnología y en un momento la pasa a la industria para que la industria saque, ¿sí? Produzca bienes y servicios en base a eso. Como contaba Elizabeth, desde que está la nueva gestión, se cerró lo que sería el sistema argentino de calibración, que era un sector del INTI que brindaba apoyo tecnológico a los laboratorios de ensayo y calibración. Los laboratorios necesitan
asistencia tecnológica para poder acreditar, ¿sí? Y brindar el servicio. El INTI, lo importante es que no solo certificaba, sino que le brindaba el apoyo para que si faltaba, ¿sí?, algún aspecto de eso, lo pudieran lograr, ¿sí? Existe el organismo argentino de acreditación, que es un organismo que acredita, pero lo único que hace es la acreditación. No brinda, ¿sí?, el apoyo para que pueda lograrlo, ¿sí? Además, como dijo Elizabeth, en diciembre del año pasado se cerró el programa de metrología legal. El programa de metrología legal, para que entendamos todos, era aquel que se encargaba de controlar termómetros, ¿sí? Que los termómetros que usamos en los chicos o los adultos, ¿sí?, no sean tóxicos, ¿sí?, que sea confiable la medición. Sobre todo eso se notó mucho cuando tuvimos la pandemia. El INTI estuvo trabajando mucho con ese aspecto. Lo que es los surtidores, cuando vamos a cargar nafta, hace muchísimos años se adulteraba la nafta, ¿sí? O además se arreglaban los surtidores para que en vez de 100 litros nos dieran 95. También está todo el aspecto de lo que es plástico, análisis de plástico, lo que tiene que ver con la salud, ¿sí? Y también lo que es balanzas, tanto comerciales, las que usamos nosotros cotidianamente en los comercios, ¿no?, que nos venden, así también las balanzas que son para lo que se exporta, ¿sí? Y eso tiene que ver con los ingresos del Estado. Si una balanza pesa mucho menos de lo que tendría que hacer, al Estado le ingresa en impuestos mucho menos cuando hablamos de recaudación, ¿sí? Y todo este tipo de acciones, de trabajos que hace el INTI, ¿la vienen sosteniendo con menos personal o hay cosas que no se están haciendo directamente? Esto que hablé, el Sistema Argentino de Calibración y el programa de metrología legal, se cerró, ¿sí? Directamente se cerró. ¿Sí? Hay plazos, dependiendo la zona geográfica del país. Por ejemplo, la zona de Capital y Buenos Aires, a partir de enero, ¿sí? La parte más del norte, a partir de mitad de año. Pero directamente no se pueden abrir, ¿sí?, órdenes de trabajo para realizar estas actividades. Se hizo todo lo pendiente y hasta acá llegamos, digamos. Y que lo regule solito el mercado, Claro. después. Y de repente aparecieron empresas que hacen lo mismo. Claro. Claro. Digamos, Eso por es lo que algo- yo iba a preguntar. Por ahí lo más fácil para nosotros, a mí me sorprende mucho el ejemplo de los surtidores porque cuando me entregaron este folleto en la movilización y yo no sabía, o sea, lo que más me interesa son los ejemplos de todos los lugares en los donde el INTI está y uno no sabe. O sea, hay cuestiones en las que uno cree que es algo netamente del privado, como por ejemplo ir a cargar nafta a una marca que no vamos a decir, pero que no es la que tiene acciones estatales, y vos decís, bueno, acá no hay ninguna intermediación del Estado. Y no, claro, está calibrado el surtidor y tiene que estar certificado por el INTI, porque si no, yo te puedo cobrar 1.000, cargarte 500. Los termómetros, las balanzas, me llamaba la atención, porque las balanzas que certifica el INTI son, por ejemplo, también las que utilizan los laboratorios para crear un medicamento. Claro. O sea, vos pones una dosis que no es y puede ser una... O te cubrás de otra forma. Claro. ¿Y por qué es importante que lo haga el Estado y no el privado? Y digo que no es una ¿Por qué una tiene intereses animosidad, el privado ahí? Claro. O sea, No le No importa, sea no le importa si anti-sector está privado. bien o está mal. Ujú. Por eso es tan importante que el INTI mantenga todas estas cosas. Y en términos del conflicto sindical, gremial, ¿cómo lo vienen atravesando? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué acciones están llevando? ¿Qué recogen en las asambleas con los compañeros? Sí, es la preocupación, porque hace 2 semanas tuvimos la última reunión con los funcionarios, después no volvieron nunca más al parque donde trabajamos, están en la sede de Retiro. No van directamente. No van. Antes de ayer fuimos a hacer una panfleteada en la puerta de la sede de Retiro también. Claro.
nos avisaron que va a haber una nueva estructura, como en todo el estado, las estructuras son lo que salen rápido, y eso viene a una reducción de personal. Y no te saben decir, 500, 600, te hablan así de números muy altos, como nada, y que no saben cuándo lo van a hacer, ni cómo. Entonces, uno transmite la información que tiene y entonces ahí viene todo. La gente desespera porque es su puesto de laburo, es lo que lleva todos los días a su casa para comer, el sueldo que tenemos. Sí. ¿Y alguno de los dos estaba en la década de los 90 ya en el INTI? No, yo no. Y de todas maneras seguramente tienen compañeros o compañeras que sí o que les habrán contado. Ya atravesó una etapa de vaciamiento y de intento de cierre en ese momento, ¿no? Y fue por retiros voluntarios también. Bueno, justo son dos momentos de ajuste y de modelos neoliberales, ¿no? Sí. Hay que tomar nota, pues siempre la historia tiene algo para algún antecedente. Siempre se repite y siempre son con las Bueno, mismas pero no personas. se pudo cerrar. No. No, para mí lo importante de lo que planteaba es siempre pensar en que la crueldad está puesta en... Ellos hablan siempre desde el lugar de la reestructuración de ciertos lugares y el número es como si fuese un número de un cierre contable, digamos. Y para nosotros, bueno, este es programa de la CGT, el cálculo es siempre, por ejemplo, los compañeros que agarraron el retiro voluntario, vos siempre sacás la cuenta, 376 por 4, porque la cuenta es la familia tipo. ¿Cuántas personas dependen de esas 376 personas que no les quedó otra agarrar el retiro voluntario? Porque en general es te retirás o nada. O sea, es con retiro voluntario o con un brazo atrás y el otro adelante. Y bueno, atrás de esos 376 retiros voluntarios hay 1.504 personas. Entonces, todo el deterioro que nosotros, y esa aceleración del deterioro social que venimos viendo, tiene que ver con estas cosas. O sea, son dos carriles. Es lo que se defiende como gremio, que es a los trabajadores, y la calidad de vida de esos trabajadores, y la profesionalización que tienen, porque estamos hablando de un instituto que es vital para el funcionamiento y el control de la industria en el país y de todo lo que nosotros como consumidores damos por hecho que tiene que suceder cuando vamos a comprar cualquier cosa o atendernos a cualquier lado. Claro, nos pasa cuando panfleteamos que la gente no sabe netamente todo lo que se hace. Entonces te presta atención y sabe el conflicto por el tema de los medios, que siempre está los medios de comunicación, pero la gente te escucha y está preocupada también por todo, porque nos pega a nosotros, es a los jubilados, es a los universitarios y es el común que está mal en todos lados. O sea, encuentran buena recepción cuando van a la volanteada. Sí, no, nadie te rechaza o te dice esto no me importa o las cosas que suelen decir. Sí, eso está bueno también resaltarlo porque muchas veces la narrativa instalada es que a la gente no le importa nada. Sí. ¿No? Cuando la gente conoce realmente qué es lo que hace el instituto y lo cercano que está, cuando uno habla de la mamadera del bebé, claro, cuando hablamos de los surtidores, cuando hablamos de los termómetros, balanzas, se notó mucho en la cuarentena. ¿Sí? Cuando a veces se deja que esa tarea, ¿sí?, la haga un privado o directamente en otro país. Cuando ocurren esos hechos como pandemia, cada país prioriza sus intereses, prioriza lo suyo y lo de otro país lo deja en la cola. Entonces ahí es importante contar, ¿sí?, con la formación de la gente, de los laboratorios, para poder encarar eso. Gastón, Elizabeth, muchas gracias por haber venido a Sopardo. Un placer escucharles y vamos a estar atentos a lo que pase con el INTI. Saben que tienen el apoyo de este espacio para pasarnos información, para venir, para pasarnos videos, todo lo que ayude a sostener la pelea que están dando en el INTI. Este es un canal para poder difundirlo, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Bien, nosotros seguimos un ratito más acá en Azopardo porque vamos a estar conversando con Juan Manuel Olmos, dirigente del peronismo, sobre política, análisis de coyuntura y sobre todo también perspectivas hacia adelante. Ya venimos.
Esas locuras, ¿no? Que a veces hacen ciertos sectores extremos que quieren apagar algo o matar algo y lo multiplican. Le pusimos a la película Padre Mujica a la hora de la luz. Mujica era muy claro con sus convicciones y en su manera de decir las cosas y no tenía problema de decirle lo que tenga que decirle a quien sea porque él tenía claro cuáles eran los no y cuáles eran los sí. Él nunca estuvo en las sombras, él estuvo a la luz siempre. Uno de los hechos que lo marca es la muerte de Evita, cuando en su familia ve que brindan en el living de su casa y él va a la cocina y ve que las empleadas lloran. Decide hacer unas misiones en el interior del país y se empieza a encontrar con la pobreza más esclavizante, te diría. Tenía mucha claridad y convicción y él sabía que tenía que estar al frente y nunca se cayó. Carlos dice, el único miedo que tengo es que me echen de la iglesia en realidad, ¿no? Porque eso era lo que realmente él tenía miedo porque él era profundamente sacerdote y así quería que lo reconozcan. Él muere porque estuvo a la luz siempre en esa época donde muchos estaban entre las sombras o se iban. Y gracias al Papa Francisco y a la mirada de Bergoglio, Mujica vuelve a estar iluminado, vuelve a iluminarse y termina en el 50 aniversario de su asesinato el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, diciendo: mataron a uno de nuestro clero. Muy bien, y continuamos en el aire de Azopardo y ahora momento del bloque que conduce nuestra compañera Coti. ¿De qué? Yo tengo, no sé, no me contaste de qué vamos a hablar, solo me dijiste que tiene que ver con el Mundial, así que... Para mí este es el momento, espero que haya muchos compañeros viéndonos y compañeras, es el momento de que activen el chat, de que participen. Sí. Porque de lo que vamos a hablar es, por supuesto, de lo que es furor en las últimas semanas y que tiene que ver muchísimo con la vida de los trabajadores, que es el álbum de figuritas Ahí va. mundial. Ahí va, hay una locura ahora, ¿no? Álbum de figuritas en general. Yo les quería preguntar, ¿ustedes tuvieron álbum, son de coleccionar, tuvieron de chicos? No tuve álbum del Mundial cuando era más chico no se podía y ahora no entré. Sí, mi compañera de oficina, Estefanía Messi, tiene su álbum y lo está completando. Sí. Yo tuve, pero fui de esos que no completaban, quedaban lejos de completar, así que... Pero recuerdo el del Mundial 94, yo estaba en la primaria en el Mundial 94, que sí, era lindo, era un lindo momento. Bien, no estratega de la llenada de álbum. No. Hay una estrategia para llegar a... Sí, aparte claro. de que se necesita, por Sé que hay supuesto, gente que lo hace seriamente, una que inversión. se lo toma en serio, sí. Primero, ya que nombraste a Steffi, vamos a agradecer que hay insumo para comer hoy. Qué lindo. Sin mostrar marca, hoy nos trajeron un regalito. Un conito dulce de Sí. leche, qué bien. Bueno, hoy vamos a hablar del álbum, pero yo encontré ahí una joyita de la que me gustaría contarles un poco más. Sí. Que es, bueno, este año parece, depende por región igual, y siempre hay mucho mito, es una cosa muy rara, pero parece que este año está bastante difícil conseguir la figurita 00 del álbum, que es el logo. Steffi me hace que sí con la cabeza. ¿Vos no la tenés? No. Ah. Es complicado. ¿Vos la tenés? Es la difícil, digamos. Parece que es la difícil. Hay un caos en México, chicos. En México hay un caos. Si ustedes se meten, yo el algoritmo, obviamente mi algoritmo me tira ahora todo álbum de figuritas, mundial, historia, la familia de los jugadores de fútbol. Está todo así. Parece que hay una cuestión que es que esta figurita, este año en particular, está muy difícil porque no estuvo en todos los álbumes de los mundiales. Ahí va. Esta es la figurita 00, es la marca Panini, es el logo de Panini, que no siempre fue. Panini compra esa imagen en 1965. Y esa imagen es una fotografía real, que es lo que no sabe todo el mundo. Esa imagen es una fotografía real que se da en un partido que es Fiorentina-Juventus, o sea, en el Calciatore, en la liga italiana local, digamos. No es una fotografía de mundial. En 1965 se compran la fotografía y la ilustran para que sea... Ay, mira, qué bien, qué atenta la producción, pues ya no les pedí la foto y ya la pusieron, pues yo siempre me olvido de dar ese pie. Esta es la fotografía original. Espectacular, hermosa. Está volando. Entonces, como buenos trabajadores, a mí me parece que lo que tenemos que hablar es del animal, que es el fotógrafo que sacó esta foto en 1950, chicos. Total, porque, perdón, Coti, que me meta, pero como fotógrafo amateur que soy, o sea, en esa época, primero que no tenías pantalla para ver la foto, y después no existía la ráfaga. No había, exacto, no había disparo ráfaga. Hay un montón de mitos de cómo él llega a estar posicionado en ese lugar para poder sacar esa fotografía y demás, pero sobre todo está en la construcción del imaginario. Esto, por supuesto, es una chilena, una tijera, una cosa medio así,
que se entiende que siempre es una jugada más bien ofensiva. O sea, uno tendería a pensar que más o menos, no llego a ubicarme en la pantalla, pero que acá debería estar el arco, digamos. Y no, es un despeje. Está despejando. Es tipo supercampeones. Claro. Es supercampeones. Claro. En algunas canchas hay un aplauso en ese vamos, ¿no? Como se festeja eso. Exactamente. También. Era un 0-0 Como muy una cosa medio rústica. 0-0 muy cerrado. El jugador que de esa fotografía es Carlo Parola, jugador de la Juve, pero era fiorentino él. Y la imagen es muy loca, pero un 0-0 muy reñido y demás. Y claro, faltando 10 minutos, si él no llegaba a patear la pelota como la ven ahí arriba, ese jugador que ven de frente quedaba mano a mano con el arquero para definir. Ahí va. Ahí va. Salvó el 0 de su propio arco, prácticamente. Exactamente. Yo lo que le quiero mostrar. Esto es una figurita, además. Se va a ver. Esto. Ay, yo no tengo sé si la voy a figurita poder. 0-0. Por ahí lo voy a ponchar con la cámara de Rama, no me odien. Con la cámara de Constanza, ¿qué vas a hacer? A ver. Está metiendo una. Mira, Ah. al director no le gustó. Ahí está. Ahí va, bien. Sos una Ahí jugadora se- de toda la cancha, Coti, lo único Bien, que voy a Coti. decir. Bueno. Espectacular. ¿Me prestas? Pará, Sí, ¿puedo por ojearlo mientras supuesto. vos seguís con tu Muchísimo columna? cuidado, lo traje solamente No, porque no, acá al lado hay una tranquilo, no pasa comisaría. nada. Si no, no lo traía. O sea, que es una cosa. Lo otro que les recomiendo Che, es para mirá los que qué están lindo. juntando, tengan una planilla de control, porque los del álbum sacaron la planilla de control malísimo. Qué bueno, no tengo hijos chiquitos. O sea, perdón, ¿no viene con tablita de control el álbum? El álbum este año, como es tan grande y cambiaron la numeración, porque ahora la numeración Claro, es por por eso. equipo y no es consecutiva. Un mundial con 2 millones de equipos, ¿no? Exactamente, entonces este año sacaron la grilla y se puede descargar obviamente y se lo imprime gratuitamente. Yo la tengo porque es más fácil, así no tenés que llegar al álbum a todos lados y puedes cambiar figuritas, ¿no? Acá estoy viendo Curazao, por ejemplo. Hay Curazao, hay mucho, es un gran insumo para los chicos porque te aprendes el mapa del mundo, aprendes las Claro. banderas. Geografía. Hay países como Cabo Verde, Uzbekistán. Bueno, esto es una locura. Yo lo que quería hacer, aparte de mostrarles la foto, quería contarles quién fue el fotógrafo. Que acá se traduce como bien durante muchos años el álbum en Argentina de Panini que tenía este logo. Lo ponía como Bianchi y él es de Banchi, Corrado Banchi. Ok. Ahí va. Ese Corrado Banchi, que es el fotógrafo que sacó esta fotografía maravillosa que ahora es el logo, era fotógrafo de guerra. Y como dejó de haber guerras, ¿Qué haces? se tuvo que reconvertir. Entonces empezó a ser fotógrafo de deportes. Creo que tenemos otra imagen que es una carrera de... No, tenemos las imágenes para mostrar las fotos que él sacaba durante la guerra, que deben ser las que siguen. Miren, Ahí va. Italia. Sí, cinematográficas, ¿no? Totalmente. O sea, el chabón era un Luch. grosso. Claro. El chabón era un grosso, se reconvierte al fútbol. Tenemos la que sigue. Miren lo que es eso. Ahí, tienda de campaña. Y se reconvierte después en un fotógrafo deportivo que, por ejemplo, cubre un derby, una carrera de bicicletas. Miren lo que es esa imagen. Hermoso. Es espectacular. La vida es bella, parece. Exactamente. Perdón, pero no quiero perderme de nada porque hay algo con este dato que es el que a nosotros nos va a interesar. ¿Cuánto creen hoy que puede llegar a valer esa fotografía con la que después hicieron el logo? La original. Sí. No, cientos. ¿Cuánto le tienen que haber pagado al señor En ese- Corrado Banchi por esa fotografía? ¿En ese momento o ahora? En ese momento. ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto creen que le 2 pagaron? mangos. No, sí. ¿Cuánto es 2 mangos? Al valor de hoy, por la foto, en ese momento, y le pagaron, qué sé yo, ¿En dólares? $200. No, para mí es una banda, ¿eh? ¿Es mucho? Para mí le habrán pagado $1, 50 centavos de dólar. 60 euros pagaron la Ahí va. fotografía. Lo peor es que se la compra un diario a él y el diario después hace la transacción con Panini. O sea, Panini nunca le pagó al fotógrafo. Panini después hace la ilustración de esa foto, por lo tanto no le tiene que seguir pagando. Y es la foto de la marca de Panini todos estos años. Y acá quiero hablar de una cosa poco feliz. Uy. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Cómo se deterioró nuestro poder adquisitivo en los últimos años? Ah, ¿Y creía cuántos que- paquetes de figuritas podíamos comprar y cuántos podemos comprar ahora? Pues es un dato de la tremendo. realidad que Creí que íbamos necesitamos. a hablar de fútbol táctico y de los equipos de la Argentina, así que... Para que les resulte Quedo aún tranquilo. más injusto lo poco que le han pagado a nuestro amigo Corrado Banchi, nosotros teníamos
Cayó un 78% nuestro poder adquisitivo traducido en paquetes de figurita en los últimos 16 años. Esto quiere decir que en el Mundial de Sudáfrica 2010, con un salario mínimo, te comprabas 857 paquetes de figuritas. Y hoy, para este Mundial 2026, con un salario mínimo, apenas te alcanza para comprar 184 paquetes de figuritas. ¿Cómo de vuelta? ¿Cuánto versus cuánto? 2010. Sí. Escuchen, ¿eh? Sí. En casa también. 2010, con un salario mínimo, 857 paquetes de figuritas. Sí. 2026, con un salario mínimo, 184 paquetes de figuritas. Es como cuando te hacen la cuenta con kilos de asado, ¿no? Sí, exacto. Te agarra un bajón. Que aparte 184 paquetes de figuritas, estás medio al filo de poder completar el álbum. O sea, Claro. medio como que todavía no te llega a alcanzar para hacer el álbum completo. O sea, para completar este álbum divino que tenemos acá, necesitamos más de un salario mínimo. Qué locura. Ahí va. Así que nuestro aplauso a todos los que están haciendo el esfuerzo de llenarlo. Es una actividad recreativa con la familia, está buenísimo Si para ves los chicos. padres sufriendo. Los chicos aprenden a negociar. Algo que en el sindicalismo valoramos muchísimo. Y los chicos aprenden a negociar con las figuritas porque aprenden cuánto es el valor de un jugador, si ese jugador vale por más cantidad de jugadores, Sí. cuánto puede valer un equipo. Aprenden de frustrarse porque no siempre sale lo que queremos en el paquete de figu. No, había juegos, ¿no? Manuales, como si fueran de cartas o algo así, para ganar o intercambiar, o era esa en mi época eso. No, eso está muy bien lo que estás diciendo. Para dar las vueltas con la mano. Exactamente, el chupi. La figurita 00 antes. El chupi, exactamente. La figurita 00 que Perdón, nadie la... estoy totalmente afuera de lo que están hablando. Eso lo viví, sí. La figurita 00 que nadie la quería era la que se usaba para el chupi. Entonces, El chupi. como nadie la quería, la usaban para el chupi porque terminaba destrozada, porque vos todo el tiempo estabas haciendo así. El entonces chupi era la una figurita cosa que había que hacer como una especie de ventosa o vacío con la mano y dar la daba vuelta. ganabas, te llevabas esa Espectacular. y la del otro. Espectacular. Y si no, perdías la tuya. Lo lindo de todo esto es que en cada oportunidad había una esperanza nueva. En cada paquetito de figuritas es una nueva esperanza. En cada chupi. En cada chupi. Sí. A mí lo que me gusta es eso. Yo siento que hay en los grandes que llenamos el álbum, hay un poquito una revancha a la niñez, de claro. los que no pudimos, de El los niño que no interior. llegamos, de lo que sabíamos que nuestros viejos se Claro. esforzaban y era difícil. Afortunados aquellos niños del 2010, de los cuales un poco no era tan niña, pero fui muy afortunada porque un salario mínimo te alcanzaba para llenar 8 álbumes. Y hoy por hoy hay que destinar un salario mínimo para poder llenar uno. Pero entonces creo que para nosotros como grandes es un poco una revancha esa niñez. Pero después como chicos es una experiencia increíble. Porque lo puedes hacer entre muchos. Porque lo puedes hacer con tus hermanos. Porque es un re plan de familia. Porque aprendés. Aprendés dónde están. Nosotros medio como que en casa jugamos a Sí, adivinar. claro. Uno abre el paquete de figuritas y hay que ir diciendo, bueno, a ver, ¿de qué selección es? ¿Queda en Europa? ¿Queda en Asia? Mirás el ¿Queda en mapa, África? Claro. Entonces... ¿Salen un poco el teléfono los pibes también o no? Exactamente. La experiencia, esto que voy a decir muy de porteña, experiencia, pasen por Parque Rivadavia y vean a los chicos sentados en el pasto Claro. sin mirar el celular con figuritas en la Buenísimo. mano. Y lo Espectacular. último que les quiero, como Rama me puso cara de que no había tenido álbum cuando era chico, Igual, y a mí me me dio, trajiste me parece, me dio me- cosita. me parece que la podemos guardar y. ¿Trajiste Fuse? Me dio ¿Vos decís cosita. que le pedimos al invitado? le Yo podemos pedir. tenía para que abran. Le vamos a Uno preguntar al ustedes- invitado. Le Vamos a podemos preguntarle- preguntar a Juan Manuel si tuvo o tiene. El invitado a qué? Pues sí, vamos a preguntarle. Yo había traído una para ustedes y me iba a guardar una para Juan Manuel. Si accede a abrir un álbum de figuritas. Abre un paquete llega a en tocar vivo. Messi, Ahora lo, llega a tocar lo Messi o el tacleamos. Dibu. Aunque sea O la Juan Manuel Olmos, lo Y va a tacleamos. tener que ver cómo sale de acá el compañero Olmos. Bueno, hacemos así entonces. Abrimos ahora un ratito. ¿O no? Bueno, ¿les O para- parece? no, vos o hay para todos. Si hay para todos, yo acepto uno para Hay mí. una para vos, una para Juan y una para Juan Manuel. Espectacular. Perfecto. Espectacular, Coti. Acá Perfecto, están. Coti. Listo, nos guardamos entonces Coti, para la venís próxima. haciendo todo bien. Gracias. gustó? Espectacular. Hermoso. Che, ¿para cuánto falta para el Mundial? El 11 de junio. queda El mundial 22 días. arranca el ¿Qué 11 de pasa? ¿No hay junio. clima? ¿Qué pasa? Es Sí, como que no hay existe. clima, ¿Hay hay clima, hagan planes, júntense, Eso sí. organicen con los compañeros de laburo para verlo. Está medio complicado el acceso porque nuestro amigo Huertein compró todos los derechos, pero ahora ya los está alargando porque se da cuenta que nadie se suscribe. O sea, pará, Entonces, la TV pública no va a pasar a los partidos. ¿Argentina sí va a pasar? la TV pública no va a pasar tantos partidos como pasaba antes, sí tiene
Primero, esto es lo último que voy a aclarar, la TV pública tiene obligación por ley nacional del deporte de pasar tanto a la selección argentina como a todos los deportistas amateurs o profesionales argentinos que en representación del país lleguen a finales. Bien. Eso es obligatorio. Sí, igual viste, no la es ley opcional. mucho, no son muy y después afectos. ya van largando la prenda de algunos derechos para que Bueno. sea más accesible el mundial. Seguramente algún link revivirá Obvio. y todo lo compartiremos. Y si no, nos juntaremos en casa y haremos una vaquita para la suscripción. Exacto. Vean el mundial, Espectacular. finjan demencia, compartan con los suyos. Aguante Messi. Gracias, Aguante Coti. Messi. Gracias. Hasta acá la columna de nuestra compañera Coti, especialista en temas deportivos y todo lo que rodea al deporte, como en este caso las figuritas. Quédate ahí que ahora sí, minutos nada más, tenemos acá sentado con nosotros a Juan Manuel Olmos para conversar de política, coyuntura, gobierno, peronismo y todo lo que estamos viendo y lo que se viene. Ya venimos. Hay una frase muy conocida del general Perón que dice: discutamos mucho de las ideas, poco de las cosas, nada de las personas. ¿Qué ideas el peronismo tiene que tener y tiene que reversionar y tiene que discutir para volver a ser competitivo? Pasar de oposición y transformarse en alternativa. Y alternativa es que vuelvan una mayoría de argentinos a confiar en que de este modelo, que a nuestro entender es muy perjudicial para la Argentina y fundamentalmente para los argentinos y las argentinas en su economía real, en su diaria, en su economía familiar, en un modelo alternativo. Esa alternativa tiene que generar confianza. Justa o injustamente hay una percepción de una parte de la sociedad que ve al peronismo refractario a las ideas del orden económico. Cualquier proyecto peronista tiene que ser con la gente adentro. Cuando hablamos de superávit, cuando hablamos de orden, ¿qué es orden? Si yo no pago nada, si desfinancio las universidades, si desfinancio la salud pública, si desfinancio a las provincias, si no hago ninguna obra pública, no es ese el superávit que nosotros creemos que hay que aplicar. Yo creo que hoy está en discusión el peronismo y quién lo conduce. Esta vez no creo en un candidato a unidad. El proceso de selección yo no tengo ninguna duda que tiene que ser a través de pasos. Parte del orden tiene que ser también un orden político. Y tiene que haber una clara conducción del gobierno cuando nos toque ejercer nuevamente el poder. Escuchábamos a Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación, en estos momentos también del Consejo Metropolitano del Partido Justicialista. Está acá con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué Un gusto. tal? ¿Cómo te va? Del Congreso del partido. Del Congreso del Partido. Gracias por la aclaración. No digo porque si no va a pensar que estoy usurpando. No, por supuesto. Todavía. Igual, bien aclarado. Juan Manuel, bueno, recién te escuchábamos en algunas entrevistas que viniste dando en las últimas semanas, puntualmente acerca de la discusión, el futuro inmediato del peronismo. Ahora vamos, por supuesto, a profundizar en eso, pero antes te quería pedir, casi como analista de la realidad del momento, una caracterización de este momento, puntualmente de este momento político de la Argentina, del gobierno nacional. ¿Qué estás viendo? ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo la caracterizarías? Bueno, vengo diciendo que a 2 años y medio del gobierno de Milei, todos los que auguraban que no iba a durar y que no iba a tener capacidad política para ejercer el plan económico que está llevando adelante y que iba a tener dificultades en cuanto a más al orden político, porque le ponían una capacidad económica, pero no una capacidad política. Yo dije en marzo que había una acumulación de poder que había hecho el presidente, que había ganado las elecciones de octubre del año pasado, y que había logrado en el Congreso sacar toda la legislación que se había propuesto en función de su programa económico, su programa social y su programa político también. Por lo tanto, yo no soy de los que piensan que ya perdió, que se le puede ganar seguro. Lo dije en marzo, en la apertura de sesión, al otro día de la apertura de sesiones del Congreso, donde había tenido una actuación que se llevaba puesto todo, que parecía que se comía los chicos crudos, que incluso se dio el lujo de insultar y sobre todo al peronismo, a nosotros. Y la verdad es que ni en ese momento pensaba que estaba para reelegir automáticamente, ni en este momento, 2 meses después, pienso que es un proyecto terminado y que lo único que hay que hacer es esperar que el péndulo
pase de un lado al otro y entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿Para qué vamos a discutir cosas en el peronismo? Si total, seguramente como un designio histórico va a volver a nosotros el gobierno. Y yo no pienso ni una cosa ni la otra. Y pienso que todo ese poder político que acumuló, que se basa fundamentalmente en una alianza internacional, porque como decía el general Perón, la verdadera política es la política internacional, y que tiene una alianza alineamiento, pero que lo ha salvado en el peor momento de turbulencia económica y cambiaria que fue en octubre, principio de octubre del año pasado, es la que tiene con Estados Unidos y más específicamente con el presidente Trump. Ahora, yo dije en ese momento, eso es una descripción, pero en realidad todo ese poder acumulado lo usó para aplicar un plan económico muy perjudicial para la Argentina. Y el problema es ese. El problema es que lo que viene sucediendo es que viene avanzando en, por ejemplo, la reforma laboral, por ejemplo, ahora la ley, digamos, esta que acaban de aprobar ayer en el Congreso, la hojarasca y la de zonas frías, digamos, perjudicando a más de 4 millones de usuarios que van a tener una diferencia, además aplicada con una crueldad porque se hace sobre el invierno, ¿no? Las facturas van a ser multiplicadas en los que ya son bastante altas porque vienen ajustando. Todos los costos de la economía se vienen ajustando y las únicas variables que tienen pisada son dólar y salarios. Y eso está produciendo, combinado con una apertura indiscriminada de importaciones, está provocando un desempleo y un parate en la economía real, la economía de las personas, de las familias, de las pymes, y de las empresas relacionadas al consumo, que empieza a destruir empleo, empieza a complicarse la situación muy, muy profundamente, digamos. Entonces, yo creo que ese es el momento que hoy estamos viviendo, con indicadores muy dispares que empiezan a aparecer, ¿no? Yo antes de venir para acá estaba revisando los portales y anuncian un crecimiento de actividad económica entre marzo a abril, o febrero en realidad, que había tenido una caída muy pronunciada. Y bueno, esto va a ser un serrucho. Lo que pasa es que el serrucho, cuando sube, beneficia a los sectores concentrados, y cuando cae se perjudican las mayorías. Sí. Y ese es el problema del modelo. Y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que trabajar para tener una alternativa para salir de esta situación política en la que estamos. Te sumo ahí también que es dato de estos días el récord de exportaciones. Sí, claro. Que el gobierno viene sosteniendo desde que empezó, ¿no? Un crecimiento, 85% más de exportaciones en energía interanual. El agro también, 25 puntos más. Pero por eso, cuando uno ve esos números, tiende a decir, la Argentina está espectacular. Es decir, las exportaciones récord, la actividad económica sube. Claro. Vos vas a la calle y preguntás y parece que hay una malaria tremenda. Ahí hay como un desfasaje, ¿no? Lo que pasa es que los sectores que crecen son sectores que explican el 10% del empleo privado argentino. Y los sectores que caen son los que explican el 50% del empleo privado argentino. Vos tenés creciendo al sector de energía, más que energía te diría cordillera, ¿no? Yo le digo cordillera a gas, petróleo y minería. Tenés creciendo al sector de intermediación financiera, o sea, a los bancos, y tenés creciendo al agro, ¿no? La subida más pronunciada tiene que ver con la comparación con la sequía, ¿no? 2024-2025 comparada con la campaña 2022-2023, que fue la peor de la historia, o por lo menos de los últimos 80 años. Y vos decís, bueno, está creciendo. Ahora, el campo creció y se crearon en el sector agropecuario 1.2% más de empleos de los que había. Y en el sector, por ejemplo, minero, creció más de un 17% y eliminó 7.000 puestos de trabajo. Y el sector financiero creció
19% la intermediación financiera. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con servicios financieros, bonos, o sea, bicicleta. Especulación financiera y servicios financieros. Y eso destruyó 4.500 puestos de trabajo. Bueno, uno se explica por la tecnología, otro se explica por el nivel de concentración, pero no son los sectores que dinamizan la economía. Los sectores que dinamizan la economía, como es la construcción, como es que cayó el 14%, si no me equivoco, más del 12% seguro, estoy repasando números, pero el sector manufacturero y el sector comercio, que han bajado en 24 y 25, esos son los sectores que explican gran parte de la destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo en el sector privado, más de 24.000 empresas chicas, medianas y algunas grandes. Y esa es la situación. Es un modelo muy desigual. Pero no desigual porque crea desigualdad, cosa que lo hace, sino porque tiene sectores que crecen y sectores que se caen. Y a mí lo que más me preocupa que parte del modelo tenga una base filosófica, es que se tengan los que se tengan que caer, un festejo, una celebración de que se caigan las empresas argentinas porque no son competitivas y hay un regocijo con eso. Y bueno, eso lleva a un modelo que te lleva a tener una clase media muy reducida, y una concentración en el 20% de la población. Y ese modelo para 47 millones de argentinos no alcanza. No es un problema de... No es un problema de descripción solamente, es un problema también de posicionamiento, de dónde nos paramos nosotros, de dónde se para el peronismo y de tener las formas más inteligentes de proponer cuál es la salida a esta situación y a este modelo. Cuando digo salidas en términos de opciones, la gente cuando va a elecciones toma opciones. Nosotros la queremos sofisticar, le ponemos otros condimentos, creemos que tiene una ideología supermarcada y la verdad que no es así. Yo siento que hay una gran diferencia, lo vengo diciendo, creo que entre lo que posaron en el adelanto lo había dicho, entre oposición y alternativa. Y la diferencia que hay en eso es la actitud de querer representar y la aptitud, o sea, recibir votos que te hagan ganar la elección. Tenemos un sistema con balotaje, tenemos que pensar en que es muy difícil la primera vuelta y tenemos que ganar en un sistema donde tenemos que convencer a la mitad más uno de los argentinos de que hay una alternativa a este modelo. Y eso me parece que es lo que estamos discutiendo un grupo de compañeros y estamos abriendo una discusión dentro del peronismo para discutir cosas que no se estaban discutiendo. Ahora te quiero retomar un poco lo que venías apuntando respecto del modelo económico y ahora nos metemos más con lo electoral, que por supuesto a todos nos interesa un montón. A veces, mientras te escuchaba, ¿no? En esta idea de, bueno, hay un crecimiento de la actividad primaria, ¿no? En términos de las exportaciones, de lo que no genera valor agregado. A veces pareciera que hay una lógica un tanto binaria o maniquea en el cual hay o bien un gobierno y es puramente primarizador de la economía y destruye el mercado interno y el empleo, y que es del otro lado, eso encuentra un agotamiento y después aparecería otra alternativa netamente mercado internista, que no le importa el sector exportador de energía, o como si fueran, digamos, cuestiones que no se pueden mancomunar en un proyecto. Hay una posibilidad, ¿cuál es la mirada peronista en el sentido de no descuidar el mercado interno, potenciarlo y al mismo tiempo también potenciar lo que tiene la Argentina en términos de materia prima, de posibilidades exportadoras? Estamos ahora en un contexto también donde la Argentina, a través de lo que es Vaca Muerta, de sus características de productor de energía, bueno, tiene una posibilidad, ¿no? En este contexto mundial. ¿Se pueden mancomunar esas miradas o son excluyentes? Pero no, absolutamente. Se pueden, no, se deben mancomunar. Pero además, yo estuve planteando en una serie de entrevistas que el peronismo tiene un problema reputacional. Y algunos compañeros se enojaron y dicen, no, ¿cómo?
podemos hablar de que nosotros creamos desconfianza en los mercados. Son los mercados los que se tienen que modificar y tener confianza en el peronismo. Y la verdad que cuando uno tiene un problema, no tiene que esperar que el otro lo resuelva, tiene que resolverlo uno. Cuando digo esto, hay situaciones, hoy lo que va a suceder en la Argentina en los próximos años es que, producto de Vaca Muerta, tengamos muchos... va a ser mucho menor el problema histórico de la Argentina, que es la restricción externa, que es la falta de dólares para que consume nuestra economía o que demanda nuestra economía, tanto para crecer como para ahorro, al no tener una moneda nacional que sea reserva de valor, sino solamente de intercambio. Lo que hace es que se desprendan de esos pesos y que para ahorro se pase a dólares. Esa demanda de dólares, con los dólares que se producían, no alcanzaban. Los dólares que necesita nuestra industria, que necesita nuestra economía, también para crecer, adquirir bienes de capital, tecnificarse, lograr competitividad a través de la tecnología, eso hay que importarlo y para eso también se necesitan dólares. Y para pagar la deuda que nos han dejado fundamentalmente en el último periodo el gobierno de Macri, que profundizó la de Milei, que pidió 20.000 millones más al Fondo Monetario, de los 43.000 que ya había tomado Macri, nos condena a tener que también juntar dólares para pagar esas deudas, porque no le vamos a dar pesos. Digamos, ¿no? El experimento de Besen de comprar pesos fue solamente como un auxilio en el medio de la crisis que tuvieron, que ya hablamos hace un rato, de desconfianza Es una carta de una vez. Sí, es una carta de una vez. Pero lo que quiero decir con esto es, nosotros, ¿quién desarrolló Vaca Muerta? ¿Quién hizo el gasoducto? Ellos le cambian el nombre. El gasoducto Néstor Kirchner, que hoy se llama Perito Moreno, es absolutamente disociado que se lo perciba el peronismo como que está en contra de la producción de gas y petróleo en este caso. Fuimos nosotros, fue Cristina la que desarrolló Vaca Muerta, la que se animó a firmar un contrato, lo que la han criticado, los mismos que ahora por firmar con Chevron, la primera inversión fuerte. YPF no tenía para arrancar, estábamos en un momento. Y hay determinadas decisiones que tienen que ver también con otra discusión que abrimos, que fue el orden macroeconómico, que se han tomado en nuestra historia y en nuestra historia reciente, pero puedo ir a Perón en el segundo mandato, cuando implementa el plan económico de Gómez Morales, porque tenía que tener un ajuste en las variables económicas, porque bueno, había tenido un problema en los valores de intercambio y en las exportaciones y un problema también de déficit y de inflación. Y en ese momento a Perón, bueno, no se lo cuestionó, y después hubo elecciones y inmediatamente después implementado ese plan, en el año 54, que se eligió vicepresidente de la Nación, sacó el 64%. Y lo mismo que fue la resolución 125, que después se politizó de una manera que terminó, digamos, dividiendo y haciendo la famosa grieta, dividiendo la sociedad, y ahí creo que nos divorciamos del sector agropecuario, donde ponemos en una misma bolsa las grandes exportadoras multinacionales, pero nos divorciamos también de tener un diálogo y un acompañamiento de los sectores de los productores y de todo lo que es parte del interior productivo de la Argentina, y fue una medida fiscal. Fue para mantener precisamente el superávit primario, el superávit fiscal que había tenido ese periodo virtuoso del 2003 hasta el 2008, donde teníamos superávit fiscal y superávit comercial. O sea que se puede hacer, no es que no se puede hacer. YPF fue lo mismo. Entonces, hoy están usufructuando los dólares que trae la energía, que tiene que ver con dos decisiones, una de gran importancia y otra de infraestructura de gran importancia, como fueron desarrollar Vaca Muerta y hacer el gasoducto. Y estos señores lo único que hacen es cambiarle el nombre a las cosas. Lo mismo hicieron, qué sé yo, con el CCK. Sí. O sea, hicimos el centro cultural más importante de América Latina, uno de los más importantes del mundo, que es una obra
que nos maravilla, ¿no? Si alguno fue, La Ballena y lo que es la sala acústica que tiene, una obra maravillosa. ¿Qué hicieron? Le cambiaron el nombre. No es que hicieron otro centro cultural. Me lo banco, hacen otro centro cultural. Siempre comparándose con la Argentina, digamos, del siglo XIX y principio del siglo XX, pero por lo menos hacían obras emblemáticas. Hicieron el Congreso de la Nación, el Palacio de Comunicaciones, trajeron el primer subte de América Latina, que fue en la ciudad de Buenos Aires. O sea, estos no hacen nada. No hacen obra pública y le cambian el nombre a las cosas que nosotros hicimos. No hacen gasoductos y le cambian el nombre al gasoducto que nosotros hicimos. Y encima hablan y se vanaglorian del superávit energético. No, por eso yo digo, no está divorciado el peronismo de desarrollar todos los vectores de la economía. Hay que tener una fuerte presencia exportadora en nuestra economía, hay que dinamizar esos sectores, hay que promocionarlos, porque ahí vamos a solucionar el problema de la restricción externa. Pero además, para que tengan laburo y tengan salarios fuertes, que para eso gobernamos los peronistas, tenemos que tener un mercado interno desarrollado, y eso se hace también con políticas industriales, se hace con políticas activas, se hace permitiendo que haya paritarias y que los salarios tengan un juego en el rol económico determinante para ese crecimiento, y que bueno, y que es lo que nosotros tenemos que lograr, es todas estas cosas explicarlas y ponerlas en un proyecto electoral también, porque si no lo podemos pensar, decir, pero después no lo podemos ejecutar. Mencionaba Juan Manuel el tema de la deuda externa. Va a ser probablemente uno de los temas centrales de un próximo gobierno. Argentina afronta vencimientos que son prácticamente impagables. El gobierno de Milei agravó esa situación sobre una situación que ya venía complicada. ¿Qué pensás? ¿Cómo debería encarar un próximo gobierno, pongamos peronista, el tema de la deuda externa que afronta? Sí, quisiera igual también no ser del todo injusto. Yo creo que el grave problema de la deuda la genera Macri y el festival del primer Caputo, de Toto Caputo, como ministro de Finanzas de Macri. Sí. Creo que ahí lo que se hizo en términos de timba financiera fue muy complicado. El endeudamiento con el mercado y con el Fondo Monetario y en el tiempo que se hizo, en 2 años, fue lo que condiciona hoy la realidad. Porque por otro lado, generando, digamos, muchas dificultades para la gente, para la población y para las inversiones que no hace el Estado, que no está haciendo el Estado con Milei, y las no transferencias a las provincias y a la educación y a la salud pública y al PAMI, y si empiezo a decir todo lo que recortó es interminable, pero está pagando deuda Milei también. O sea, yo en eso, si vos me decís, bueno, sí, creo que el peronismo lo debería encarar de otra manera a lo que lo encara Milei, pero el grave problema lo generó Macri, porque el nivel de deuda producto que recibió, que le dejó Cristina en el 2015, era bajísimo. Y con ese esfuerzo, con esa ventaja, después de haber pagado más de 80.000 millones de dólares entre la liquidación al Fondo Monetario y lo que se le pagó a los bonitas por el canje del default que generó otro gobierno que integraba a Sturzenegger con Cavallo. ¿Viste? Siempre son los mismos nombres, ¿viste? Que es una calecita de nombres, siempre las cagadas se las mandan lo mismo y después nosotros las arreglamos y nosotros tenemos problemas de reputación y ellos los que van presos les dan premio. Y además después la persecución judicial son sobre los nuestros. Sí. Entonces, la verdad que ¿qué hacemos con esa injusticia de percepción que hay sobre el peronismo? Bueno, hay que trabajarla, no hay que lamentarse, no hay que quedarse en un rincón a quejarse. Me parece que hay que trabajar para modificarlo. Por favor, como ya te metiste medio en el terreno de lo que va a ser el año próximo, igual en este programa estamos como del lado de la prudencia, ¿viste? Hay como que, creo que no. Me gustaría saber si es tuya la cita de no se puede gestionar un año y al otro año estar en campaña, porque es muy complejo así construir. Pero te quería preguntar,
en estas conversaciones que se están teniendo, qué cosas no pueden quedar fuera de la agenda del proyecto que el peronismo tiene que tener para ser alternativa. ¿Cuáles son las cosas que no se pueden dejar afuera y que sí o sí hay que salir a proponer? Tenemos que salir con propuestas. ¿Cuáles tienen que ser esas propuestas? ¿Qué sí o sí no puede quedar afuera? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que ordenar. Primero hay que ordenarse. En todo, en la vida, el orden, que no es un beneficio de la derecha en el inventario. Hay que ver cómo se percibe ese orden, ¿no? Yo creo que si pienso en momentos de conducción del peronismo, era con un orden político. Alguien conducía y los demás acompañábamos porque era la etapa y así es la concepción del peronismo. El peronismo no es un grupo permanente de asambleario, digamos, ¿no? Se busca, se discute el poder, se pelea por una idea y creo que hay que retomar y ordenar primero el peronismo. ¿Y cómo creo yo que se ordena el peronismo? Con una secuencia de autocrítica necesaria, porque gobernamos antes que Milei nosotros, ¿no? Y que no se explica Milei sin nuestro gobierno del 2019 al 2023. Con todas las explicaciones que podemos tener y muchas que tienen que ver con orden de factores exógenos, qué sé yo, la pandemia, la guerra y el aumento del combustible cuando no teníamos hecho el gasoducto y no teníamos energía suficiente, y obviamente la sequía más grande de la historia. Ahora, dicho esto, a llorar a la iglesia. Nosotros tenemos que contar y decir lo que a cada uno de nosotros no hizo bien en ese periodo. Yo creo que hubo una disfuncionalidad política y que eso no tiene que volver a pasar. Para que no vuelva a pasar, creo que hay que inaugurar una etapa que no puede ser eterna, obviamente, que tiene un tiempo, que es la discusión de qué idea de gobierno nosotros proponemos, qué idea de manejo de la economía, de la política y de las políticas sociales vamos a llevar adelante. Y creo que eso tiene que derivar en un programa. Y que ese programa tiene que estar legitimado junto con el candidato que lo vaya a llevar adelante en unas elecciones internas que ojalá sean con el instrumento que ya existe, que es las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora, si el Congreso define cambiar esa herramienta, tendremos que buscar una en un proceso de selección y legitimación. Porque creo que los momentos de mayor conducción del peronismo fueron resultados de elecciones internas y de legitimación electoral. No nos pueden no gustarnos las consecuencias, digamos, ¿no?, de la conducción de Carlos Menem en el peronismo, pero que tuvo conducción. Y la tuvo después de haberse legitimado en una interna, que fue la de 1988. Y lo mismo pasa con Néstor y Cristina, ¿no? En el 2003 primero, que van 3 fórmulas peronistas, actuó como si fuera una interna. Menem pensó, y tenía razón, que perdía ese balotaje, entonces se retira y queda Néstor junto con Duhalde en la conducción del peronismo. ¿Y cómo se solucionó? Y bueno, se enfrentaron en ese momento Cristina Kirchner y Chiche Duhalde. 2005. En el 2005, en la provincia de Buenos Aires, Cristina duplicó en votos a Chiche y se terminó la discusión interna y se alineó todo el peronismo. Así como en el 88 los cafieristas se hicieron menemistas, en el 2005 los dualdistas se hicieron kirchneristas. O sea, no hay lo que se hizo Entonces, un candidato natural hoy en día. Yo lo que estoy planteando es que estamos en esos puntos de inflexión donde hay que buscar una conducción legitimada con los votos, con la gente, con la participación política de todos. Me parece que es una etapa que no alcanza con que nos pongamos de acuerdo los dirigentes o que haya un acuerdo de cúpulas y ni siquiera una elección de un dedo en este momento legitimante. Me parece que primero hay que buscar el orden político. ¿Y cómo se obtiene? De esa manera. Segundo, hay que tener un programa. Y ese programa tiene que tener también dos vectores de orden. Uno de orden social.
¿Cómo ordenamos los peronistas la sociedad? ¿Qué es lo que proponemos? El trabajo. No hay otra forma. Gobernar es dar trabajo. Entonces, cada vez que tengamos que tomar una decisión, por ejemplo, administración del comercio exterior, importaciones, ¿esto destruye trabajo o crea trabajo? Hay que tomar la decisión correcta, siempre creando trabajo. El orden social no es pensando en políticas sociales que hay que hacer esa asistencia a los que quedan fuera del sistema, a los que no pueden alcanzar ese trabajo hasta que lo alcancen. Pero esa no puede ser la política social. La política social tiene que ser dar trabajo, que también es una política económica. Por eso nosotros planteamos, y yo estoy planteando, pensar en un orden macroeconómico. Cuando digo esto, me dicen, bueno, entonces superávit fiscal a cualquier costo y entonces no hay que financiar la educación y no hay que financiar la salud y para eso está mi ley. Pero ¿quién dijo que ese es el orden macroeconómico que nosotros proponemos? El orden macroeconómico peronista tiene que ver con superávit fiscal, superávit comercial, pero creciendo. Porque si vos crecés, podés distribuir. ¿Por qué podés hacerlo? Porque ya se hizo. Porque ya lo hizo Perón, y ya lo hizo Néstor, y una parte la hizo Cristina también. No es cierto que el orden tiene que ver con el ajuste. El ajuste hoy que hace la economía de Milei, este superávit es un superávit que es la paz de los cementerios. No le transfiero a las provincias, no financio la universidad, destruyo la ciencia, destruyo el empleo público y los salarios del empleo público, las jubilaciones. Bueno, hay un ajuste que te puede lograr el superávit de la paz de los cementerios. Nosotros hablamos del superávit, el superávit virtuoso, el que creces, crece el mercado interno, recaudás más y tu decisión como peronista es dónde lo pones y dónde lo distribuís. Entonces, creo que con orden macroeconómico, con orden social a través del trabajo y con un orden político, que haya una persona que vaya a encarar estas ideas legitimadas en una elección con la participación popular, creo que ese es el programa que tenemos que llevar adelante. Rama, vos tenías una... Sí, yo, Juan Manuel, me parece muy interesante esto que usted que traen de este encuentro. Ustedes me mataste. No, ustedes. No, ustedes, quiso decir. Ustedes en plural. No, ustedes en plural. No, ¿cuántos años tenés? 53. Estás hecho un pibe, Juan Manuel, olvídate. Bueno, ponele. A mí me parece muy interesante lo que propusieron en el encuentro de Parque Norte, de esta pluralidad, de esta necesidad de convencer de ser esto que vos tenías una alternativa, y a mí me parece en particular que esa gran capilaridad, ¿quién la tiene mejor que los sindicatos, ¿no? En su labor extensiva a todo el territorio nacional, en gremios, confederaciones y demás. Se lo pregunté a Guillermo Michel y me gustaría también hacerte la misma pregunta a vos. ¿Qué rol te imaginas vos para el sindicalismo argentino, que siempre fue y se pensó como esa columna vertebral, que en estos términos biologicistas que siempre usaba Perón, en la columna vertebral lo que hace es aunarnos todo el cuerpo en una sola cosa? Entonces, bueno, ¿por dónde crees que podemos aportar nosotros? Porque, como vos bien decís, creemos que el trabajo es importantísimo porque somos los representantes de todos los trabajadores y, por supuesto, que seamos un país productivo nos parece muy clave. Así que me interesaría saber qué rol imaginás para nosotros. En el encuentro de Parque Norte del 1 de mayo, los primeros que hicieron uso de la palabra en el cierre del encuentro fueron Jorge Sola y Cristian Jerónimo, los dos triunviros de la conducción de la CGT. Por lo tanto, le damos un rol muy importante y por eso, muy generosamente, ellos aceptaron participar del encuentro. También hablaron muchos intendentes de la Argentina y también muchos legisladores nacionales, tanto senadores como diputados nacionales que fueron parte del encuentro. Por eso ahí te estoy diciendo, la representación de los trabajadores en la discusión del proyecto nacional es fundamental, digamos. Por esto que yo te decía, si pensás en un programa donde la valorización financiera o la primarización de la economía, vos te sentás con los agroexportadores, vos te sentás con el sistema financiero. Bueno, por supuesto que tenés que sentarte con esos sectores de la economía, pero sin los trabajadores a la mesa, la discusión es desigual. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un proyecto donde el trabajo sea el que ordene la sociedad y no
la especulación financiera. Entonces, eso me parece que es fundamental, porque además te da fuerza. Al momento de sentarse, ¿qué es gobernar? Arbitrar intereses. No es una ciencia. Después se va sofisticando y las decisiones que vas tomando son muy amplias y tienen que ver con muchos sectores. Pero fundamentalmente es arbitrar intereses. No te tenés que equivocar en qué es lo que defendés, cuáles son los intereses que defendés y con quiénes te vas a sentar en esa mesa para arbitrar intereses y vas a tener más fuerza. Y eso es con los trabajadores sentados en esa mesa. Y ahora, lo más importante de esta entrevista, el momento... Una perlita. Todo esto, mucha profundidad, análisis económico, político. Vamos a volver por un ratito a ser niños. Acá- Al sector lúdico. Exactamente. El momento. Que a veces los que estamos muy metidos, no enfrascados en la política, sí tenemos que reconectar. Yo soy medio aparato en eso, debo reconocer. Porque mi hermano, ahora me van a hacer abrir un paquete de figuritas. Sí, por supuesto. Del Mundial. Del ahora. Mundial. Sí, Claro. Yo le voy a contar algo. A ver. Mi hermano siempre me caga pedo. Por supuesto, porque es mi hermano mayor y me dice, no seas marciano, Juan Manuel. Ponés reuniones los días de partido. Claro. Nos pasa todo, Juan. Nos pasa ¿O a no? todos en todas las organizaciones. Mirá que te voy a hacer un ficture de los partidos que no se pueden dejar de ver, que vos no los ves, pero que, por supuesto, los de Argentina sí, pero todo lo demás del Mundial. No, después Costa de Marfil. Y entonces, Bélgica, bueno, pero qué sé yo, juega España. Sí, para mí rivales directos hay que ver, vamos a tener una conversación. Hay que armar un croquis, un cronograma que se le pase a todos. Estos son importantes, estos son rivales directos. Hoy, por ejemplo, fijé Para la que se puedan reunión ordenar. de colegio de auditores y le digo, bueno, la próxima es el 11 de junio. El 11 de junio es el partido inaugural. Hay que ver la inauguración. ¿A vos no te parece tan importante? Hay banda. Hay que ver el show, todo. 2 horas antes ya nos juntamos, se suspende todo. Bueno, lo único que dije, bueno, está bien, lo hacemos temprano a las 10 de la mañana, arrancamos a trabajar y ¿a qué hora empieza? No, a las 4 de la tarde. Bueno, listo. Tampoco vamos a paralizar y no ir a laburar porque empieza el Mundial. O sea, ¿estoy mal? ¿Estoy desubicado? No, estás Estoy No muy nos vamos desubicado. a tomar un mes, pero acá estamos posicionados sobre 2 verdades en el programa. Uno es prudencia y la otra es vamos a fingir demencia todo el Mundial. Porque si no, no se puede. Entonces, un mes que el superávit comercial, la actividad económica, se va al tacho, porque estamos todo nadie labura. Todo, ahí se va a ver la verdad de la milanesa. Sí, ahí vamos a ver. La prudencia, ¿por qué la prudencia? A ver, contame. Prudencia, esto, para no entrar ya en debates que son electoralistas y que son vacíos, más de de nombres, ideas, y de estas cuestiones, sí, de las decisiones personales, a casi un año y medio recién de que la gente tenga que encontrarse en el momento de la urna. Hicimos el resumen de la apertura porque se había lanzado recién Sergio Uñac como Yo candidato. creo que hay que, mirá, yo te digo una cosa porque lo pensé también. Porque me dicen y me preguntan por el candidato, los candidatos, nombres propios, qué sé yo. Perón tenía una frase que era, discutamos mucho, hay que discutir mucho de ideas, poco de cosas, nada de las personas. Yo creo que para ordenar un debate es fundamental. Igual la prudencia yo creo que se puede dar un debate con sobriedad, pero con contundencia. Y lo que no nos puede pasar es no ser contundente en lo que vayamos a plantear. Exacto. A ver qué te toca, Juan Manuel. Elegí Yo ya elegí el mío, perdón, los primeros, muchachos. A ver qué nos toca. Yo quiero comentar algo. Yo en mi vida abrí un paquete de figuritas. Esto lo hacemos por Solamente rama. Esta es la primera vez Esto lo hacemos por rama, que nunca había Hace abierto. 20 años que no abro, cuando mi hijo era chico. Y yo tampoco, claro. A ver. Sí, vamos a ordenarnos, así no nos perdemos. Rama, vos primero, ver, medio rápido porque nos corre, Sí, pero esa va a ser tu cámara. A ver, para que no lo puedo ni abrir. Cantanos si sale algo Que no tiene experiencia. Perdón, soy todo torpe. Miren lo que hizo con el paquete. Perdón, discúlpenme. Vamos a hablar Gracias, con el sindicato. Coti. A ver, con Hay horas algunas sanitarias. que son El flaco es aparte recontra futbolero. Sí, que por supuesto. Claro. Sí. Claro, mi jefa también. Bueno, un compañero de Andás. Muestra así a cámara. Perdón, discúlpenme. Tenemos un compañero de Algeria. Uno de nuestro Canadá. grupo, de nuestro grupo. Un compañero de Egipto. Exacto. Compañero de Egipto. Un compañero de Irak. Está brava la mano en Egipto, ¿eh? Compañero de Irak, otra mano Un brava. compañero de Brasil. Los hermanos brasileros. No sé si es compañero pero tampoco. Un compañero de Noruega. Y un por Noruega tenemos que hinchar cuando juegan contra Inglaterra. Y un neozelandés. Y un neozelandés. Bueno, medio malardo. Juega bien al rugby los neozelandeses. Yo Juan. rapidito, porque quiero ver qué le salió a Juan Manuel, tengo un compañero coreano de Corea
Del sur, entiendo. Sí. Sí, no juega, ¿no? No participa. No juega. más robot que un croata, un compañero, el Petar Sukic. Bien. ¿Esto qué sería? Eso es escudo. Es un escudo de. Mirá vos, de Rusia. De Rusia. Los compañeros de Rusia. Este para el termo. Sí. Este va para el termo de mate. Yo creo que la Coti se va a quedar con un la. compañero de. Uy, querida, ayúdame, por favor. Esto es Haití. Haití, bien, un compañero haitiano. Gran alegría al mundial para los compañeros Cuti haitianos. Romero, señor. Bien. Rusia y Cuti Romero, ya me gustó lo que me salió. El arquero de Canadá, un arquero canadiense. Y tengo la selección de Curazao, que cuando abrimos el programa hablamos de Curazao. Bien, y no lo tenías. Bien, perfecto. Muy bien. Ahí está. Me quedo con esto. Juan, ¿qué te tocó? A ver, Juan, ¿qué te tocó? Olmos, Juan Manuel Olmos. Yo Abre tengo un figuritas. canadiense por la bandera, pero tiene Sí. cara de No tiene cara de compañero. La selección de Canadá está de rara de formada. ser un compatriota latinoamericano. Ahí va. Bien. Después tengo un australiano. ¿Puede ser australiano? Sí, puede ser. Sí. Sí. No. Bueno, alguna No. colonia. Alguna colonia inglesa. Tiene claro de. Claro, Sí, sí. imperialismo británico. Alguna de Pasó el todas las imperialismo colonias. británico por Claro. acá. El pasto Esos queremos que pierdan todos. Un ponja, ¿no? Un ponja, muy bien. Sí. Importante para la Y economía. después Vínculo creo con que los japoneses. 4 compañeros musulmanes. por Mohamed. No, les dieron. Mirá. Sí, mirá. Este. Sí. Argelia comparte Argelia. un grupo con nosotros. Eh, Egipto. Egipto. Un y Egipto. bueno, viste, te digo todos. Sí. Sí, bien. Compañeros. Ya sí. Egipto también. Egipto de O vuelta. Irak. ¿No veo bien Egipto? Hay algo con Egipto acá. ¿eh? Sí. ¿Y este qué? Y Eso, Bélgica. Un Bélgica. Un Pero de belga. las colonias. Pero de las colonias, Pero de las exactamente. colonias. Raíces africanas, probablemente. Bueno, muy bien. Nos Bien. hemos dado un gusto, tocó el cuti, lo Sí, cual es importante. tocó el cuti. Sí. Es unas ojos si no es una señal, Es porque una ustedes señal, el es una domingo señal. ahí con el cuti es hincha de Belgrano, bueno, no importa. Bien. Ojo. Se terminó. Gracias, Juan Manuel, por haber venido a Sopardo. Muchas gracias. Un placer. por invitarme. Bien. Gracias, querida Coti. Un placer también, nuevamente. ¿me la llevo esta otra? Gracias, Rama. Sí, que No sé, Constanza. Se queda acá para la Constanza segunda me parece que las Estas quiere. son de Steffi igual, estas son de Steffi. La cara que Tenemos valgo. mucho código, pues yo después cambio con Steffi, no hay que pisarse. ¿Dos me puedo quedar? Sí. No hay que O pisar. Teti, la del cuti no. No, bueno. Ahora lo charlamos, ahora lo negociamos. charlamos fuera del aire. Dale. Acá por ahí se arma un quilombo entre sindicatos y nos lo Vamos a si terminar nos acá. robamos las figuritas. se Preservemos pudre la todo. unidad, compañeros. Muy bien. Vayan al Parque terminó. Rivadavia. Así es, sí, claro. Hacemos un trueque en el Parque Rivadavia. Bien, yo soy Juan Gentile. Me despido hasta el próximo jueves cuando hagamos un nuevo programa Sopardo, el mejor programa de stream de la Argentina. Más vale. Chau. Nos vemos.